Muy buenas a todos, son las 11:11 de la mañana, 28 de abril 2024, 28 de abril. El video anterior recibió buenas visitas, muchas gracias, pero como siempre, creo que alguna vez lo dije, ¿no? Lo ven un huevo de gente el video, adivina cuántos de los que han visto el video están suscritos. 43%, 40% nada más. Solamente, o sea, de todo el... ¿Cuántos vistas tiene el video anterior? Creo que 1600 llegó, creo. Ya, yo dije que iban a haber por lo menos 1000 personas iban a ver ese video, lo vieron, ahí está. No, pero suscríbete, pe mano, apoya. Suscríbete, apoya al canal. ¿Quieres contenido? A veces dice, no, Live Empire, ayúdame, dice. ¿Cómo se hace esto? Le doy la información, algunos ni siquiera dejan su like, mano. Los que sí dejan su like y su comentario, muchas gracias, lo agradezco bastante. Lo agradezco bastante para que este canal recontra chiquito crezca. No, mira, yo ni siquiera tengo la necesidad de mostrar mi cara, mi cacharro, no es porque sea feo, ¿eh? No es porque sea feo, porque, o sea, lo imagínate, mano. Luego el gremio o el canal empieza a crecer un poquito más. Luego hago face reveal. Y no voy a tener tranquilidad. Voy a tener que ir a la calle. Quizás, no sé, mano, me reconoce alguien. Oye, Live Empire, eres tú, weón. Brillas como el oro. Qué hermoso eres, me dice. No, toma, me da flores, me da chocolate. Imagínate, me da peluchitos. Puede ser, pero no puedo estar así, ¿no? O quizá viene el hater, mano, puta, viene el gente ahí, nos mechamos, mano, en la calle, en la plaza de armas, ¿eh? Imagínate, ¿te imaginas? Nah, no sé. Entonces, gente, bueno, por favor, apoya el canal, suscríbete. ¿Y qué más? A ver, ¿qué ha pasado, gente? Ayer les cuento, mira, este video va a ser de tipo, tipo historia gremial, que le va a servir a quienes, sobre todo a la gente que empieza a jugar Albion Online, gente nuevita. A la gente nuevita esto le va a servir bastante. A ver, ¿cómo empezamos? Tú cuando empiezas a jugar Albion Online, tú tienes toda esta vaina de acá, ¿no? Así, te sales del continente royal, apretas la letra M, tu mapa, empiezas a chequear, ¿no? Ah, ya, este es Bridgewash, esta es la ciudad de Bridgewash, la ciudad de los árboles Limhurst, los elfos, ¿no? Por así decirlo, no hay ni un elfo, la verdad. Fort Sterling, el hielo. Thetford, los pantanos que son tristes a los mapas de Thetford. Creo que porque los tengo con el brillo bajo. Mira, va a subir el brillo, ¿eh? Mira, chequea. Mira cómo sube el brillo al 100%. ¡Ah, su madre! Mira, no, mis ojos. No, así nomás, listo. Ya está, ya. Thetford y, bueno, las montañas Marlo, que son mapas tristes, la verdad, esos colores. Entonces, si quieres así, tu vida es una vida, quieres una vida de felicidad, tranquilidad, vete al Limbo. O sea, te quedas acá y va a estar muy sobrepoblado. Por esta vaina, ¿cómo te das cuenta que está muy sobrepoblado? Viendo acá, detalle 100%, siempre está al 100%, todos los días capeando, sobrepoblado, gente, no sé, mano. En cambio, Thetford, mira, 212, porque yo dije a la gente, váyanse de Thetford. Felizmente algunos me han hecho caso. ¡Váyanse al carajo! Y así me conviene que se vaya para que yo haga más puntitos, pues. Muchas gracias a todos los que se fueron de Thetford. Y nada, pues, ¿qué otra cosa más? Pero tienes, como te estoy diciendo, no tienes todo esto para coger, ¿no? Tu ciudad principal, ya tú ves a dónde te vas, ¿no? Ya tú ves a dónde te vas. Hablando de Fort Sterling, la ciudad del hielo. Mano, qué horrible, la verdad. O sea, estos mapas, estar todo el día en mapas así de hielo, farmeando los ojos. Ah, su madre, olvídate. No, yo no aguantaría estar así. Y eso que yo estuve alguna vez en un mapa de hielo y ya estamos conectando, haciendo las conexiones del video para que te des cuenta, te enteres de ciertas cosas. Wycliffe Expanse, gente. Wycliffe Expanse. Este mapita de acá es un mapa tipo leyenda. Este de aquí, Wycliffe Expanse, con donde está Whitegrave Marsh. ¿Por qué? En Whitegrave Marsh, este mapita de acá, tuve mi primer HO. Ya, Éxodo se llamaba el gremio del HO que tuve aquí. Éramos renters de unos llamados sucesores que estaban aquí por acá, por creo que Mesa, éramos renters. Ni bien había empezado, era año 2020, ¿ah? Año 2020, éramos un gremio chiquitito, hacíamos nuestras... Bueno, en ese tiempo no había las nieblas, y tú conocías DGs así, tier 7, ya este es un mapa tier 7, acá lo ves viendo los recursos, ¿no? Tier 7, acá también lo ves, tier 7. Yo hacía aquí, el tier estaba por acá, el tier estaba aquí, era chévere, la verdad. Yo estaba adicto, mano, estaba 8 horas, 4 horas haciendo DGs solitarias, tier 7 plano con mapita 7-1. Adicto, y sacaba, no sé, 8 millones, 4 millones... Ya, la cosa es que hice bastante silver. Y incluso hice un video de despedida, ¿no? Ya cuando el gremio se fue a la mierda, la mitad se fue al gremio de... ¿Cómo se llama esta vaina de acá? El gremio que está por aquí, nuestro... Que ya no está, Be Careful, ahí está. Be Careful, la mitad de Exodus PvP se fue a Be Careful.
Y todo un drama, ya, todo un drama de historia, toda una estupidez. El líder de gremio también de acá, a veces, Manzanita a veces comenta acá los videos. Muchas gracias por comentar, Manzana, mi primer líder de gremio. Pero quizás pudieron haber salido las cosas mejor. Quizás, ¿no? Pero cuando tú ves que ya se va la mitad de la gente que pelea, medio que la gente se pone triste y se va también. Y al final quedan algunos, nada más, los que quieren, ¿no? Buscando nuevitos siempre, ¿no? Aquí saludos a, ¿cómo se llama esta flaca? Crobanshi, creo que se llamaba, que tenía su novio, no sé qué vaina. Bueno, al final, tantas flacas que acá consiguen novios, ¿eh? Ese es otro tema, ¿no? Pero no voy a ahondar tanto eso. Pero hay muchas flacas, mucha gente que consigue. Y mira, voy a conectarlo. Gente que consigue parejas. Este fue mi primer gremio. Pero no vamos a hablar de Éxodos, vamos a hablar acerca de Orden Hospitalaria. ¡Qué milagro, gente! Mira, entonces ayer yo haciendo así, viendo, ¿no? A ver, ¿dónde hay pelea? ¿Qué castillo hay pelea? Entonces me di cuenta que aquí había pelea, en este castillo, ¿no? Entonces, ¿cómo llego ahí? Entonces agarré mi Invi en el portal de Linkus, me vine al Surwest, agarré la Invi me llega, o sea, justo te llega por aquí la Invi. Si vas en una montura rápida, T5, por acá te llega la Invi. No, entonces vi que había, se estaban peleando. ¿Quién estaba acá peleando? Se estaba peleándose, creo que era Demencia, el gremio Demencia con el gremio Just War, no sé qué vaina. Ya, vamos a el gremio lo encuentro así, mira, vamos a ver. Coloco acá buscador de gremio. Vamos a ver cómo se llama esta vaina. Cine, Ira, ahí está. Ya. Este gremio acá, Wolden se llamaba este gremio. Ya. Con el tal, mírame este. A mí este es un olvídate, es un este one de acá. 72, número 1, Small Scale Wheel, number 1. ¿Cuánto va? Puesto 151. Y luego a mí tirándome mierda, te voy a dejar la captura de este. ¿Dónde está? ¿Dónde está la vaina? Vamos a ir a la parte de él. ¿Dónde está Chrome? Vamos a ir a la parte de Discord para que tú veas. Ahí está. Ahí está el Discord. Ahí está el Discord, mira. Tirándome estos dos sobre todo, ¿no? Tirándome mierda en el chat. ¿Qué hice acá? ¿Qué dice peruano CTM? Asqueroso, no tenés derecho a nada, no tenés derecho. A ver, adivina qué país es. Quien dice, no tenés derecho. No tenés derecho, che, a nada, dice, ¿no? Cine Ira Reborn, yo le digo, ¿no? ¿Qué nombre de mierda parece ese para un gremio, ¿no? De mierda es ese para un gremio, le digo, ¿no? ¿Qué más dice ese? Ni a mover en este juego, yo me río nomás. Le faltó el 0, le digo, ¿no? Entonces me tira mierda y al final yo le digo esto. What the fuck? Mi gremio de Zona María tiene más puntos que esa caca de Cine Ira Reborn Top 2. O si le pongo ahí, ¿no? La palabrita mágica. Entonces ni siquiera... Inclusive hay CTA incluso de chat local, increíble, ¿no? Los problemas que a veces que me meto ahí, ¿no? Bueno, quería mostrarte esa vaina de acá. Y es la verdad, mira, vamos a ver al toque nuevamente su gremio. Regresamos aquí al juego. Buscador de gremio. ¿Dónde está? Ahí está, mira, ¿cuántos puntitos ya tiene? 37 puntitos. Mira mi gremio de Zona Amarilla. Mira mi gremio, no está andando la cosa, tiene 260 ya. Ya tiene 260. Mi gremio de 8 personas, zona amarilla. Con algunos aquí, gremios también que están aquí en la alianza, ¿no? Bueno, poquitito nada más, 260. Entonces, ¿de qué tanta esta gente? Es que es la verdad, mira, no, te vas a encontrar un tipo de gente así en este juego de Albion Online, pero bueno. Eso vamos a dejarlo como una gran pausa. Regresamos a Orden Hospitalaria, mira. Vamos a regresar a Orden Hospitalaria que te voy a contar así un chismecito. Un poco de contenido. Y no es porque esté resentido, sino que esto es parte de la historia de Albion Online. Vamos a ver, vamos a regresar. Justo he entrado a su chat. Donde está Orden Hospitalaria, porque justo en la pelea que te estaba diciendo. Ya, en la pelea, y lo voy a promocionar de manera fácil. La pelea que estábamos teniendo en ese mapa. Vamos a ver en qué mapa te estoy diciendo. ¿Dónde está regresando el juego? ¿Dónde está? Acá. Estaban peleando ese gremio tal Warden con Demencia, estaba Sorceress peleándose. El streamer al cual yo me suscribí, incluso $20 creo que está, no, 20 soles estaba la suscripción, ahora está menos, creo que está 8, la han bajado bastante Twitch, ¿eh? La han bajado bastante los suscripciones. Bueno, la cosa es que acá había una pelea, ya, y yo estaba, mira, justamente bandido empieza, ya, y yo estaba con mi set así de bombeo así ratita, pero ¿dónde está? Ahí está, este set de bombeo así, recontra pobrecito, mira. Estaba con mi garra presta, mi capita, mi botita de minero, esta huevada, creo que era esta de acá. Ya, este es mi set así de bombeo, con la poti de Invi, ya, bombeándolos a quien sea. Entonces, mi idea
ya le dije a la gente de mi gremio, vamos a ir a zona negra a bombear a quien rayo sea. Vamos a llevarnos a uno, a dos, así medio recontraratitas a bombearlos. Es lo que vamos a hacer. Vamos a molestarlos. Al final es contenido, ¿sí o no? Un poquito de contenido, ¿no? Entonces nos llevamos un par de healers. Al gremio que nos llevemos un par de healers, ese es el gremio que va a perder. Así de simple. Nos llevamos un par de healers y ya está, ya. El que sobrestiene, el que se le va la conexión, me lo mato a ese huevones con la bombita que voy a hacer. Y ya está, por eso estoy subiendo. Estoy subiendo estos guantecitos que todavía falta. La maestría, ¿cuánto está? 298, bajito. Recontrabajo los guantes. Recontrabajo los guantes. Tengo que por lo menos 120. Esto de acá, todo lo demás, terminar y llevarla a 700. 700 es, no, sí, 700. Ya, tengo que terminar y llevar esta vez. Entonces, regresando a la parte de orden hospitalaria. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Aquí viene el chisme, mira. Para empezar, te voy a dar contexto. En Albion Online, como te estaba diciendo al inicio del video, tú empiezas siendo nuevito, alguien chiquitito, no sabes qué hacer. Y bueno, Albion Hospitalaria fue mi segundo gremio que me aceptaron, ¿no? Yo tranquilo, me vine de Exodus. Orden Hospitalaria creo que estuve en 2 temporadas o temporada y media. Ya, llegamos ahora en una temporada, no sé, pushando, hubo premiación, regalo, sorteo, toda una vaina. Entonces creo que incluso iba a haber un regalo especial para mí. Como yo estaba pushando lo que son las llavecitas, yo era pura llavecita haciendo, ¿no? O sea, yo la llegué a sacar bastantes puntos. Así como yo también en mi gremio, en la premiación que hubo, que creo que está la premiación en vivo acá en el canal, yo les premié porque pushearon, incluso a la gente que quiquea a algunos, ¿no? Porque estaban en el top de llaves, cosa que ayuda bastante las llaves. Entonces les premié, ¿no? Bueno, la cosa es que mira, este tal Máximo PB dice, XT, dice, visita, disponible entrevista más fast que la novia de muchos, dice, el tal gordo cheddar, argentino, creo uruguayo, no sé, creo que argentino, oficial de este gremio. Se está viendo, ¿no? Si se está viendo esta vaina de acá. Oficial, entonces, diciendo esto, y loca dice, XT, dice el tal Máximo PB. Reclutador, ¿cómo es la cosa? ¿Qué dice acá? Se fue de vacaciones. ¿Y qué le dice acá? Mira, le responde, hola Máximo, debido a tus antecedentes decidimos no aceptarte. De igual manera por ahí nos encontraremos en link. Un abrazo. ¿Y qué? Mira, ¿quién es este? ¿Quién reacciona acá? Amadeus, es Amadeus, no Amadeus. Ya, es Amadeus. Qué vergüenza, lo rechazaron. Y yo de esa vaina dije, voy a hacer un video a la mierda. Y coloco acá, jajaja, puta madre, seguro me dicen lo mismo a mí, dice. ¿Qué manda al gente y comienza a tirarme mierda pues en el under, güey? La verdad, mano, regresando al juego. ¿Qué pasó? Con mi ex es un oficial. Vamos a ver si lo encontramos acá, la rata, la basura esa. Vamos a ver si está. Vamos a ver cómo está. Con mi ex. Ahí tal. Vamos acá a cancelar. Outlimits. 279 PvP. ¿Cuánto me matando bichitos? Mira, matador de bichitos también. Recolección, artesanía. Ahí está. ¿No? Este tipejo que está en este gremio de acá, Outlimits, ya, que pertenece a PoE. No, pertenece a PoE. Al final, ¿qué le ponen? A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Buscador de gremio. Nos colocamos acá, orden hospitalaria. Orden hospitalaria. ¿Dónde está? Hospitalaria. Creo que es este. Ya, ¿qué dice acá? La verdadera orden hospitalaria. Estaba promocionando su gremio, increíble, mano. Histórica Will hispana de Albion volviendo al ruedo, la que progresa y banca los trapos, dice, o sea, los trapitos, a él le gustan los trapitos, ya. La que va en contra del Megahan Holding, hacemos contenido PvP variado a diario, reclutamiento por Discord, que dice, puto ID Lanus el que lee, Poe igual trash, no, Poe igual trash. Entonces, mi segundo gremio, orden hospitalaria, llegaron creo que 2 veces a Cristal, creo que después cuando ya no estaba ahí, llegamos a oro juntos, me van a premiar, pero te soy sincero, no me llevé tan buenas experiencias. O sea, ¿por qué? Escucha, siempre van a ver, como acaban de mencionar, y trapitos, ¿no? Ese tipo de gente que sin conocerte a veces empieza a hablarte así, horrible, mano, ¿ah? Horrible, o sea, puta, es increíble, esta gente de mierda, gente que Dross, en Twitter, en X, a cada rato también Dross también le tira mierda a ellos, la verdad, ya. A cada rato, Dross está en contra de esa basura de gente. Entonces, te responde, dice otra cosa, no me gustaron. También, ¿qué otra cosa no me gustó en la hospitalaria? Había el Caller, un tal llamado Shrunks, que ahora aquí es youtuber, ese huevón. Ya, que sus como Caller, horrible, mano, olvídate. Es que qué mal Caller, huevón, de ese tiempo. Yo no sé si ahora estará de Caller. Creo que no está de Caller. Ya, él era el líder de gremio. Luego después vino Iván RC, él era el nuevo líder.
¿no? Y justo cuando yo ya no estaba en orden hospitalaria, yo no decía nada, no pasaba absolutamente nada. El tal Comiex en el Underway, ya acá abajo en caerle un tiro, yo estaba ahí con los aficionados del Limber jugando ahí, bien bonito, tranquilo, con los aficionados, y ese imbécil me tiró mierda, me empieza a insultar. No, de la nada, absolutamente de la nada. Yo ni siquiera había mencionado, y dije, la chucha. Te metes conmigo, cagaste. Y por eso por ahí debe haber algún video, por ahí bien antiguo, que ahora hospitalario lo menciona algún reporte. No. Entonces, gente, recomendaciones. Cuando entres a un gremio, ten mucho cuidado con la gente de mierda que puedes encontrar ahí. Hay bastante gente de mierda. Ya, mucha gente de mierda que no te conoce y creen que ya te conocen y empiezan a hablarte, a insultarte. Concha la miércoles, mano. Ya. Revisa, antes de postular un gremio, revisa. Tú eres nuevo en Albion Online, ya tienes una economía así bajito, chiquito, estás empezando a crecer. Cuidado a qué gremio te metes. Para empezar, yo te recomiendo que no te metas a un gremio que tiene tasa. O sea, gremio que le coloca una tasa de 15%, 10%, ¿no? Los tributos de esta huevada de acá, ¿no? Esta vaina acá, estos tributos, es porque son malos haciendo el contenido. No, tú quieres hacer contenido, sacarte tu profi haciendo DGs en zona negra, ya, haciendo DGs, no te va a pedir tasa, o sea, van a farmear así todo el día y ya está, listo, no, ya está. Entonces yo te recomiendo que no vayas a uno de esos gremios, ya que no tenga tasa, ni cuota, ni que esté así de alianza, ni aliados, ni toda la huevada, mano. Tú con tu gremio solo y ya está, ya, con tu gremio solito y ya está, o sea. ¿Qué te digo con la alianza? A veces tanto problema, mira, se encontraban un aspecto, se encontraban cierta huevada mineral, no, ese es mi mineral, y se peleaban por el mineral y estupideces, la verdad. Estresaba bastante. Entonces yo te soy sincero, como era mi segundo gremio, era el año 2020, hace 4 años, ya octubre, noviembre de 2020, yo no sabía cómo rayos, o sea, cómo era el funcionamiento. Ahora que ya tengo ya 4 años en esta, y ahora sí, pues. Ahora sí me doy cuenta, ¿no? Ya, pues, entonces, habían peleas que ganábamos acá en los Terres, era totalmente distinto el mapa. ¿No? El Terry estaba un poquito más por acá, eran más chéveres. La verdad, te soy sincero, no sé quién rayos diseñó estos mapas ahora, los nuevos, ya, pero son horribles, no me gusta para nada. Para nada, son horribles, totalmente horribles los mapas, ya. Pésimo, la verdad. Se han puesto los mapas woke, los mapas progres del Albion Online. Hasta en el Albion han cagado esta vaina, ya. Antes eran más bonitos, ahora son horribles, para mí son horribles. Y así, entonces, por ejemplo, mira este mapa de acá. Vamos al mapa de zona amarilla. ¿Qué es esto, mano? Mira dónde está el Opos. Aquí el Opos 1, 2, 3, separados, una distancia enorme. Qué horrible, qué asco, quién ha sido inteligente. La misma vaina acá, en Penuchaf, mira esta distancia de separación. Ya, pero este es ya exagerado, solamente para joder nada más, lo han puesto así bien separados. ¿No? Entonces así hay varios mapas que están así horribles. Bueno, pues una de las cosas. Entonces, gente, quería hablarte de eso, pero qué cosa más. A veces hay gremios en los que hacen sus comentarios en sus chats generales. Entonces en Oro Hospitalario había una parejita parecía, creo que era de Venezuela, y había un tal español oficial. ¿Cómo se llamaba este tipejo? ¿Cómo se llamaba? Creo que era homosexual, creo, ¿no? Y a cada rato, entre esos tres, en el chat general, hablándose, mi amor, vente para acá, yo te traigo a España, yo te lo pago. Y qué raro, la verdad. O sea, la pareja venezolana, el tipo permitía que su mujer, con el español, conversar así cosas horribles en el chat general, mano. ¿Por qué miércoles tengo que enterarme yo o ciertas otras personas de tu hueva que te escribes ahí? ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué? A mí qué chucha me importa, huevón. A mí qué me importa tu huevada de conversación. Obviamente yo no podía decirle nada. Yo estaba chiquito, creo que tenía apenas 50, 60 millones de fama total, 60 millones de fama total. Yo observaba, no, mira, ¿qué es esta mierda, huevón? No, a veces quizás seguía en la conversación, a veces no me metía, su madre, ¿qué está pasando acá, mano? Entonces esa fue una de las cosas de que a veces tú tienes que aguantarte viendo en un gremio, ¿ya? Cuando tú colocas ahí, como yo acabo de enseñar, trapitos, aceptan, bancamos a los trapitos y madre, hermano, la miércoles. No, olvídate, no te metas a esa mierda de gremio. Te lo recomiendo, búscate un gremio así un poco más serio, Yo sé que este es un juego, al final es un juego de mierda, la verdad. Pero búscate un gremio un poco más serio, pues, ¿no? Donde puedas sacar tu ventaja, donde haya peleas, donde tú tengas el ratio de victoria sea alto. No,
¿no? Y o tanta vaina, mutea al chat general. Lo puedes mutear al chat general, sí, también puede ser. Pero en ese, como regresando a la parte de ese oficial. El oficial dando consejos y dando retroalimentación cuando el huevón ni siquiera jugaba, ni siquiera asistía a las CTAs. No, creo que era un killer. Creo que era un killer ese oficial, ¿no? De España. Entonces, ¿de qué me sirve, hermano, tener un oficial, alguien oficial dando así retroalimentación a cada rato, criticando casi todo y si no vas a participar? Ah, sus amiguitos, pues. Entonces, ese tipo de gente, ese tipo de comunidades, gente, olvídate, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Mejor créate tu propio gremio, colocas tus reglas, cosa que yo ya hice ya, y ya está, listo. No, por ejemplo, como en mi gremio, ¿cómo estoy haciendo? Si yo sé, la meta de estas season, por lo menos reclutar 6 más que tengan set 8.3. Ya lo dije ya en anteriores videos. Nada más, hasta seguir creciendo un poquito más. Una vez que ya tenemos, ya somos por lo menos unos 30, ya con una economía fuerte, porque tú cuando tienes un set 8.3 en zona amarilla, te va a ser muy fácil entrar a zona negra con un set 8 plano, perderlo a cada rato y ya está, ya no hay problema. Y con un buen IP, obviamente las facciones para subir specs es la mejor de las opciones. Ya, para subir specs es de la mejor de las opciones, ¿no? Ya te enseñé creo alguna vez la tabla del destino, semidecente, la verdad, semidecente, no tan decente, pero bueno, semidecente. No sé, ya está, bueno. Entonces, gente, eso quería hablar respecto a los gremios en este reporte tipo historia. Ten mucho cuidado donde te metes. Ten mucho cuidado donde te metes. Suscríbete, dale like, apoya el canal. ¿Qué otra información te podría ayudar o servir? No sé, amiguito. No sé, amiguito. Bueno, lo dejo ahí. Te lo dijo Live Empire. Chao.